Sí. No, no, claro. En clase estamos en el programa contemplativo en un módulo donde estamos en la introducción de asentar la mente en su estado natural o estar, no, no es cierto, en el poner la atención en el espacio de la mente, Sí. ¿okay? Donde ocurren los fenómenos, Sí. las apariencias, etcétera. Entonces lo que estoy entendiendo es que había como una vaivén de preguntas y así, y lo que estoy entendiendo es que todo esto, lo que son sueños, lo que son los recuerdos, los pensamientos inclusive, son objetivos hasta antes de que haya reificación. Cuando hay una reificación ya se vuelve subjetivo. Al revés, todas las apariencias carecen de realidad objetiva. Y es en el instante en que te vinculas con ellas a través de la reificación que las congelas y les aportas una condición de objetividad que no tienen. Okay. ¿Se entendió eso? Sí. Por eso se dice, como síntesis de lo que acabamos de abordar, la segunda de las 4 nobles verdades, la verdad de la causa. ¿Cuál es la razón primaria por la que los seres sensibles sufrimos? Porque desplegamos actividad contaminada. ¿De qué naturaleza? De mente, palabra y cuerpo. ¿Consecuente de qué? De esa crónica confusión acerca de la manera en que las cosas son. A estas les proyectamos condiciones y cualidades que no les pertenecen. Por ejemplo, a aquello que es impermanente le proyectamos permanencia. A aquello que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias le proyectamos independencia. Aquello que carece de identidad intrínseca, ¿qué proyectamos? Esa identidad. Aquello que carece de cualidades sustanciales, le proyectamos estas cualidades. Y el conflicto de esa aproximación al mundo de la experiencia es que siempre que al entorno, apariencias, etcétera, le aprendemos de una forma equivocada, por naturaleza nos relacionamos con con apego y aversión. Por eso se dice que la causa de nuestro sufrimiento es el karma, la actividad contaminada. Porque aunque esa actividad sea temporal o subjetivamente positiva, negativa o neutra, siempre viene acompañada del apego y la aversión. Y por ende, siempre y tarde o temprano produce sufrimiento, ¿no? Por eso se dice, la causa del sufrimiento es el karma y los kleshas, esto es, la actividad contaminada que es inseparable de las aflicciones mentales y emocionales. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es esencialmente el cultivo de la sabiduría. ¿Y qué es el cultivo de la sabiduría? Bueno, se dice el entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente. ¿Pero qué se entiende por eso? Bueno, si lo quieres como aterrizar, entender la naturaleza ilusoria de las apariencias. Cada vez que algo a ti aparece como permanente, recordarte, no existe de esa manera, es impermanente y así, ¿no? Sí. Pero específicamente en la práctica de asentar la mente en su estado natural, Ajá. Tu atención Okay. está en el espacio de la mente. Lo que ocurre puede ser cuestiones externas, estímulos, pero también atiendes en esa práctica tu objeto de, bueno, en esa práctica vinculas tu atención al espacio de la mente, ¿ok? Que no es otra cosa que la esfera de las sensaciones mentales, el dominio de la mente o cognición. Pero en esa práctica se dice, si bien atiendes el espacio de la mente, simultáneamente atiendes todo lo que en ella emerge, juega y desaparece, pero con una salvedad. Atiendes todo lo que en ese espacio emerge, juega y desaparece, sin apego y sin aversión. sin una reificación. Exactamente, sin Entonces, mientras que no haya reificación, eso es objetivo. No es objetivo. Todo lo que aparece, bueno, ¿cómo te lo explico? Si no hay reificación, estás viendo las cosas como son. Pero si quieres decirme que esas cosas son objetivas, no hay nada que exista independiente a la mente que lo percibe. Pero en esa práctica, que nada más estás
Sí, ¿me permites, Tony? Es Por que sé a qué favor. se refiere Isabel, perdón, ¿eh? O sea, es que estás mezclando dos temas, me parece, Isa. O sea, en la práctica de sentar a la mente se habla de fenómenos los dos son relativos. Parece que son objetivos cuando están exteriéndose a ti, las apariencias. Y hay otros que parecen ser subjetivos, por ejemplo, las emociones. Entonces, a eso se refiere, pero en este caso no es a lo que se está refiriendo Tony. O sea, ¿parecen objetivos o parecen subjetivos? Sí, lo que pasa es que en esa práctica los dos son relativos. Los dos son Los dos son relativos. relativos. Ese es el tema que hay que distinguir. Ni uno ni otro tiene realidad objetiva. Pero en esa práctica, ¿qué estamos aprendiendo a hacer? Además de eso, de entender que no tienen realidad objetiva. En esa práctica, ¿qué estás aprendiendo a hacer? Algo muy importante. Estás generando un nuevo hábito y es no identificarte con esas apariencias. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de ensayar. Por ejemplo, cuando transitas por diferentes registros emocionales, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la manera en que experimentamos nuestras emociones? Que te identificas con tus emociones. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando aprender a hacer? No es no tener emociones, es no identificarte con tus emociones. ¿Sí? Es como el cuerpo. El cuerpo no es problema, el problema es que te identificas con tu cuerpo. Entonces aprendes a observar cómo surgen las emociones, porque van a siempre surgir, eso no lo puedes evitar. Van a surgir, pero es como los sueños. Dentro de el entorno onírico no hay cómo evitar la emergencia de los sueños. Pero lo que quieres entender es cómo esos sueños emergen, juegan y desaparecen en el espacio de la mente. Y nunca tuvieron, tienen o pueden albergar realidad objetiva. Pero, pero si lo quieres extender, es lo que decía, las apariencias oníricas no tienen realidad objetiva. Las experiencias que tienes en el entorno onírico no tienen realidad objetiva. La identidad que manifiestas en el entorno onírico no tiene realidad objetiva. Entonces, ¿qué tiene realidad objetiva? Nada. Por eso en la tradición budista, cuando hablamos acerca del cultivo de la vacuidad, el cultivo de la vacuidad tiene 4 partes. Primero entiendes la vacuidad de todos los fenómenos. En esencia, entiendes que todas las apariencias carecen de una identidad intrínseca. ¿Sí? Después entiendes que el yo no tiene identidad intrínseca. ¿Sí? Que tampoco tiene realidad objetiva. Después entiendes que la vacuidad, ¿sí? Tampoco tiene realidad objetiva, porque tu tendencia es decir, nada de esto tiene realidad objetiva, pero la vacuidad, esa tiene realidad objetiva. Tampoco tiene realidad objetiva, ¿no? Y el último elemento es que simultáneamente entiendes que todos los fenómenos son inseparables de la mente y conciencia. ¿Sí? Eso es la cognición no dual en general. Bueno, vamos a por un instante asentar nuestra atención y volver a focalizarla, ¿les parece? Entonces, de nuevo, nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Atendamos el flujo natural de la respiración. Una vez más, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad al hacerlo. Los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan y obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental, profundamente imbuido y saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior.
La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, naturalmente como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad, diálogo interior, excitación, nos concentramos en la exhalación. De transitar por la condición de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo a su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y sin distracción. Asentemos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración, así como nuestra adecuada motivación, el de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Y es con esta intención, en especial con esta motivación en nosotros presente, que incorporamos y traemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Decíamos entonces que el tercero de los pensamientos que orientan a la mente al despertar es el del karma. En otras palabras, la necesidad de poder comprender y dilucidar la naturaleza y la condición de la actividad contaminada. Aquella de cuerpo, palabra y mente, ¿por qué? Por la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. ¿Sobre qué entendido? El que es esa estructura primariamente cognitivo-perceptual la que en nosotros determina la emergencia y presencia de la aflictividad recurrente. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, se dice que el karma, vuelvo a insistir, la actividad contaminada, posee 4 elementales características, que también representan un objeto primario de contemplación en el contexto de esta herramienta meditativa o de transformación cognitiva. La primera característica del karma, esto es de la actividad contaminada, se dice es que es definitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere transmitir, comunicarse? ¿Qué se entiende por dicho señalamiento? El que el karma es definitivo. Se entienden por ello 2 cosas. La primera es bastante clara, autoevidente, o debe de serlo,
Y gira en torno al hecho de que siempre que nosotros emprendemos cualquier género de actividad o acción, hay algo definitivamente a esta asociada, y lo que a la misma se vincula es que va a producir uno o varias consecuencias. Eso es definitivo. Desde otra óptica implica el hacerse consciente de que cualquier fantasiosa contraria expectativa es fundamentalmente una distorsionada o distorsionante. La noción o esperanza o demanda de que nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo no produzcan consecuencias es fantasioso. ¿Hasta aquí vamos? ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué se deriva de ese entendimiento? Hay algo que de ese planteamiento nosotros tenemos que extraer como una instrucción liberadora. Si toda acción produce consecuencias, ¿qué? Somos responsables de todas nuestras actividades. Y todas, esto es lo fundamental que debemos de extraer como joya de sabiduría de ese señalamiento. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos, cuenta. ¿Por qué cuenta? Muy simple, porque genera consecuencias. Y esas consecuencias naturalmente son unas de las que nosotros somos responsables. ¿Se entendió eso? Bien, esta es una dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con el hecho de que existe una relación autoevidente de naturaleza entre las acciones y sus consecuencias. ¿Por qué? Bueno, muy simple y también autoevidente, no se pueden hacer peras de manzanas, ¿verdad? Entonces las acciones positivas se afirma de que son consecuencia. ¿Verdad? Las condiciones, positivas de que son consecuencias de acciones positivas, y las condiciones negativas o desfavorables de que son consecuencia de acciones negativas. ¿Sí? Por lo tanto, de ello también que debemos de extraer como una especie de joya de sabiduría o aprendizaje. Que nosotros, ¿verdad?, hemos creado directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, con o en ausencia de sabiduría, el entorno vital por el que transitamos, así como el aparato interpretativo con el que lo decodificamos. Que es lo mismo que afirmar que nosotros somos el referente y responsable de nuestros pedos. Pero eso también es una buena noticia, porque también nosotros tenemos el potencial de su superación y resolución. No necesitamos de elementos externos para lograr ese objetivo. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí o no? Bien, ahora, dentro de este contexto es importante tener presente lo siguiente. Toda acción violenta, ¿sí?, animada por algún tipo de agresión, naturalmente conduce a una especie de herida traumatizante. Mientras que, en contraste, toda acción ausente de violencia es causa fundamental del equilibrio y la paz, interior y exterior. Segundo, toda tendencia o todo, digamos, quehacer compulsivo y habitual, enraizado en la adquisición compulsiva, que a menudo se traduce en el tomar aquello que no nos es dado, el robar, naturalmente conduce, en términos de nuestro entorno y la mentalidad con la que con éste interactuamos, a la escasez. Mientras que en contraste, la mentalidad de la generosidad y las acciones propias de la misma conduce por naturaleza a la abundancia. ¿Sí? Tercero, toda actividad corporalmente, ¿cómo podríamos llamarle?
perversa, egoísta, autocentrada, manipulativa, conduce a la frustración. Mientras que la sublimación de esa instintividad en nosotros animal conduce a la satisfacción. ¿Sí? Cuarto, el habla falsa, el mentir o el distorsionar la realidad, especialmente cuando lo hacemos bajo el motor o bajo la guía de fines autocentrados y egoístas, naturalmente conduce, siempre produce uno o varios efectos. Esos efectos son de la naturaleza de la causa que les precede, así que ese tipo de habla o de estructura comunicativa por naturaleza engendra, produce, propicia la ausencia de confianza, la desconfianza. Mientras que en contraste, la honestidad engendra confianza. ¿Sí? El lenguaje que divide y que daña también fortalece la ausencia de confianza, mientras que un lenguaje que se ejerce con tacto y con inteligencia engendra respeto. El lenguaje que abusa, que lastima, nos aísla. Mientras que un lenguaje animado por la apreciación en torno al bienestar y el derecho de felicidad e integridad de otros, engendra genuino liderazgo. El lenguaje irreflexivo, el hablar por hablar, trivializa el potencial de la comunicación, mientras que un lenguaje que siempre viene acompañado de significado, naturalmente refuerza la autoridad. ¿Sí? La actividad centrada en la codicia, naturalmente propicia insatisfacción, mientras que aquella enraizada en una iniciativa filantrópica y generosa, naturalmente está asociada al contentamiento. Toda intención maliciosa fortalece la inseguridad, mientras que toda intención ausente de violencia fortalece la confianza. Y todo punto de vista equivocado, centrado, ¿verdad?, en la distorsión, fortalece la confusión. Mientras que un punto de vista centrado en la sabiduría es causa de claridad. ¿Sí? Todo esto asociado al primer elemento y característica del karma es definitivo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, en el contexto contemplativo lo que se busca es que nosotros tratemos de evocar dicha comprensión y que lo hagamos retrospectivamente en términos del examen y exploración de nuestro desempeño vital pasado y al mismo tiempo en conciencia y presencia mental de nuestro desempeño vital presente en torno a su determinante proyección futura. En otras palabras, entender que naturalmente nuestro presente es consecuencia de nuestro pasado y que nuestro futuro será efecto de la suma de nuestro pasado, que naturalmente nos influencia, pero también de nuestro presente. Y es desde esa perspectiva que tenemos siempre potencialmente la posibilidad de trascender el condicionamiento, las influencias de nuestro pasado. La libertad es posible. ¿Se entendió eso? Bien. Segunda característica de la actividad contaminada, del karma. Contaminada, ¿recuerdan por qué? Por la confusión, la ignorancia, que en esencia se refiere a ¿qué? La percepción dualista y su natural consecuencia, la reificación. ¿Sí? La segunda característica del karma se dice es que es expansivo. ¿Qué quiere decirse por eso? Que tiende a complicarse.
Ahora, tiende a complicarse de diferentes maneras y en distintas dimensiones. Tiende a complicarse para bien y para mal. Esto es, todo lo que haces produce y naturalmente propicia toda una colección y variedad de consecuencias. Esas consecuencias tienden a crecer naturalmente, dado el hecho de que nosotros moramos e interactuamos con un mundo de infinitos elementos, estímulos y variables, ¿no? Como en una mesa de billar, cuando tú pones en movimiento una bola, no solo la misma afecta a otra esfera, sino a toda colección de estas, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo expuestos a toda variedad de elementos y estímulos y por lo tanto todo lo que en este desplegamos tiende a complicarse. ¿En qué? En una multivariedad de efectos. Sin embargo, existe una relación entre la causa y el efecto. Y si bien las acciones negativas tienden a complicarse, lo hacen de una forma detrimental, aflictiva para nosotros. Pero las acciones positivas también tienden a complicarse, pero ahora de una forma constructiva y edificante para nosotros. ¿Y qué se deriva de ese entendimiento? Lo que de eso debe de extraerse como una perla de sabiduría es que no hay actividad inconsecuente en la vida. Y que por pequeña que sea una actividad negativa debe de evitarse. Y por pequeña que sea una positiva debe de propiciarse. ¿Sí? Esto es muy importante. Y lo es porque a menudo siento que nosotros al insertarnos en un esfuerzo o en una aventura como es la que propone el Buddha-Dharma en términos de nuestro desarrollo evolutivo, a menudo podemos vernos como amedrentados en torno a la concepción de que quizá el tipo de actividad que tenemos que desplegar es la actividad búdica, ¿no? Y como naturalmente esta es una que ni entiendes o evidentemente encuentras muy difícil de implementar, te genera frustración. No, ¿verdad? Empecemos por algo muy simple. No importa el grado de negatividad, intenta evitarlo. No importa el tamaño o intensidad de la positividad, intenta promoverla, ¿sí? Y que puedes utilizar como referente esta matriz que acabo de mencionar, la de las 10 acciones virtuosas y las 10 acciones no virtuosas. Así que evita, a la medida de tus posibilidades, el tomar aquello que no te es libremente dado. Evita, a la medida de tus posibilidades, el ejercer acciones que afecten la integridad vital de otros. Evita, a la medida de tus posibilidades, el usar, ¿verdad?, a tu cuerpo de una forma que lastime y dañe. Y simultáneamente intenta utilizar al mismo de una forma que beneficie. Intenta cultivar una mentalidad centrada en el dar, en la generosidad, ¿verdad? E intenta desarrollar simultáneamente un sentido de trascendente y estructural respeto a toda forma y expresión de vida. Basada, por ejemplo, en el contexto de los 4 pensamientos inconmensurables, en el entendimiento de que toda forma de vida, toda plataforma de manifestación de la mente o conciencia posee elementos de comunalidad. Y estos elementos de comunalidad son que tiene por primaria aspiración ser feliz y dejar de sufrir, y lo merece, tanto como nosotros. ¿Se entendió eso? Evita, a la medida de tus posibilidades, el usar el lenguaje de una forma que divide y daña, y al mismo tiempo intenta emplearlo de una forma que unifica y beneficia. Intenta evitar el uso de un lenguaje que distorsiona o exagera la realidad, especialmente movida o animado por fines autocentrados y egoístas, y cultiva, a la medida de tus posibilidades, un esfuerzo de veracidad, ¿verdad? Evita el lenguaje irreflexivo y trata de hablar con conciencia a la medida de tus posibilidades, ¿no? Y la última plataforma, evita la codicia y promueve la filantropía, el dar, la generosidad.
evita la malicia y genera compasión y bondad. Y finalmente erradica la visión equivocada o visiones o puntos de vista tergiversados de la realidad y promueve y cultiva a aquellos que se acerquen a las cosas como son. Ahora, ese es un tema muy amplio y complejo, pero por lo menos, ¿cómo lo puedes aterrizar? En tu vida ten presente las 3 marcas de la existencia, ¿sí? O, dicho de otra manera, estas más un elemento adicional que constituyen a los 4 sellos de la realidad, ¿no? Ten presente el que todo, sin excepción, es impermanente, todo, sin excepción, carece de identidad intrínseca, que el sufrimiento es consecuente de la negación e inconsciencia de esta estructura endémica de las cosas como son, y que si lo que buscas es una dimensión de bienestar y felicidad genuina, no depende de manipular los sueños, sino de despertar y dejar de soñar. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces esta es la segunda característica de el karma. Tiende todo lo que haces a crecer y complicarse. Entonces, lo que haces negativamente, evítalo porque tiende a crecer y dificultar tu vida. Y toda actividad o iniciativa positiva, no la restrinjas porque tiende a mejorar tu condición de vida. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Y cómo aprendes a hacer esto? Ok, suena muy bien, pero ¿y cómo le haces? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Qué tienes que hacer? Recapitularte, constante y recurrentemente, explorar, es como estudiar metódicamente tu desempeño vital. Por lo menos en la noche, cuando regresas a casa, después de un día de actividad, trata de recapitular tu desempeño a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Y quizá tendría que añadir un elemento adicional. Y también creo que este es muy importante y valioso. Si te rehusas a hacer esto, y es válido, tú puedes decir, no lo voy a hacer, punto. ¿Sí? Entonces, asume las consecuencias. Y asúmelas sin queja. ¿Ok? Está bien. ¿Sí? Si tú dices, no, eres narcopolítico, ¿no? Y dices, yo no voy a cambiar mi estilo de vida. ¿Sí? Perfecto, diría el Dharma. Nada más ten conciencia de qué. Tiene consecuencias, chato. ¿Sí? Y cuando esas consecuencias se hagan presentes, no te quejes. ¿Hasta aquí vamos? Y la otra cara de la moneda. Y si retrospectivamente te das cuenta que esas consecuencias trascienden tu capacidad de integridad, evítalas. Evita las acciones que producen esas consecuencias. ¿Sí? Tengo miedo. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? O sea, si me doy cuenta que cuando esas consecuencias se hagan presentes, no las voy a poder administrar, entonces ataca las causas que las producen. Y si por la razón que fuere no deseas hacer esto, está bien, ¿verdad? Pero asume las consecuencias. ¿Qué no se vale desde la perspectiva budista? ¿Verdad? El no desear implementar ajuste vital alguno y al mismo tiempo no asumir las consecuencias de tus acciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. La tercera característica de la actividad contaminada. Es muy simple, pero también tiene consecuencias en términos de sabiduría muy importantes para nosotros y nuestro estilo y forma de vida o desempeño vital. 1. Si no se generan las causas, no se producen los efectos. ¿Sí? Y ahora la posición inversa. Si te ves expuesto a dichos efectos, aunque no tengas conciencia con precisión de estas relaciones causales, lo que debes de tener del todo consciente y abrazar con certeza es que esos efectos son consecuencias de causas con las que tú te vinculaste y las que tú animaste. ¿Sí?
Porque otro elemento del karma es que no es transferible. O sea, yo no te puedo transferir mi karma ni tú el propio. De la misma manera que yo no puedo purificar a tu karma y tú no puedes purificar el mío. ¿Sí? Tus pedos son tus pedos. ¿Sí? Pero tus pedos tienen causas. ¿Sí? Y si atacas esas causas, puedes purificar dichos efectos. ¿Se entendió esa idea? Entonces, no hay efecto sin causa. Y si te ves expuesto a esos efectos es porque generaste las causas. Ahora, eso es muy valioso como una joya o perla de sabiduría porque te permite transitar la aventura del vivir, de comprender con profundidad lo que esto quiere decir, en total y completa ausencia de aflicciones mentales y emocionales. ¿Sí? Entonces, lo que sea que acontezca en mi vida, entiendo, para bien y para mal, es directa o indirectamente la consecuencia de mis acciones pasadas. Puedes decir, y con razón, pero no me acuerdo. Bueno, ya sabemos que tu problema es la amnesia. Eso no es nuevo, ¿no? No solo no te acuerdas de lo que hiciste hace 20 vidas, no te acuerdas de lo que hiciste hace 20 minutos. Pero el hecho de que no te acuerdes no quiere decir que no existan esas causas. ¿Sí? Ahora, me dirías, y con mucha razón, pero qué reto tan tremendo, ¿no? ¿Cómo le hago? Esto implica que tengo que recordar la infinitud de mi actividad a lo largo del tiempo sin principio. Bueno, sería maravilloso. Y eso es lo que hace un Buda. En la noche que condujo a Siddhartha al despertar, hizo un recuento de sus infinitas previas moradas. Claro, eso requiere de una mente, de un potencial de atención y concentración excepcional y con acceso a la dimensión sutil de la mente, la conciencia sustrato, en donde se resguardan todas las impresiones y tendencias de infinitas vidas. No podemos hacer eso nosotros ahora, cierto, pero tampoco es necesario. ¿Por qué razón? Y esto háganse muy bien porque es terrible lo que voy a decir. Porque somos infinitamente repetitivos. ¿Sí? Entonces lo único que tienes que hacer es recordar con claridad el día. Porque en un solo día, lo que es certero es que vas a repetir, ¿verdad? Y regurgitar los hábitos y tendencias que has cultivado desde el tiempo sin principio. Y no eres tan original como piensas. ¿Sí? Decía mi maestro, ¿no? Tus tendencias no son tan complejas como las concibes y piensas, porque tú te crees particularmente complicado, tan complicado que concibes y piensas que nadie te puede entender. ¿Sí? Y siempre les comparto en mis seminarios esta anécdota, ¿no? De la biografía de Betty Davis, ¿no? Entonces a mi maestro Atul Kugen le encantaban las películas americanas de los 50. Y un día, ¿verdad? Cuando iba rumbo de los Estados Unidos a Nepal, en una de estas librerías del aeropuerto me topé con la biografía de Betty Davis y pensé que sería un elemento de vinculación con mi maestro, el quizá comprarla y leerle capítulos de esta que fue una de las divas del cine clásico norteamericano, ¿no? Total que así lo hacíamos a lo largo de semanas, ¿no? Y después de un tiempo lo veía él muy interesado en la vida de Betty Davis y yo a medida en que leía pues su biografía no le sentía ningún mérito, ¿no? Entonces me escandalizaba un poquito el por qué él se interesaba en la vida de una persona tan chata, ¿verdad? Y un día sí se lo dije, ¿y por qué le llama tanto la atención, ¿no? Esta vida tan pinche, ¿sí? Decía yo. Y entonces Turkuye me dice, no, no es así, no es como lo contemplas. En realidad, la vida de esta persona es excepcional, ¿verdad? Y me decía, ¿por qué? Porque es una vida prototípica del ser samsárico, como tú. ¿Sí? Y entonces yo le dije, a ver, ¿qué quiere decir? No me puede comparar con esta vieja, ¿no? Yo estaba pues muy insultado, ¿no? Y me dice, léeme la primera, la presentación del libro, el prefacio del libro, ¿no?
¿Cómo empieza Betty Davis su biografía? Ya se me había olvidado, teníamos semanas de haberlo leído, ¿no? Y en esa biografía Betty Davis empieza, dice, ¿no? Dice esto, que es escandalizante, dice. A mí nadie me entendió y los pocos que me entendieron mal. Me decía, ¿ya ves? Como tú. Tú tienes certeza de que nadie te entiende y los que lo intentamos fallamos. ¿Por qué? Porque eres tan elaborado y complicado. Y luego me dijo algo que resuena hasta el día de hoy en mi mente, ¿no? Me dijo, solo tienes 3 trucos. ¿Cuáles son esos? Le decía. Muy simples. Yo, para mí y mío. Esos son los trucos de tu vida. ¿Crees que son difíciles de entender? Qué vergüenza. Sí, tenía razón. Esos son todos nuestros trucos, ¿no? Así que esta cualidad de el karma nos permite extraer esta joya de sabiduría. ¿Se entiende esa idea? Bien. Y la última característica del karma es el hecho de que, una vez la actividad contaminada, no se desvanece por sí misma. ¿Sí? En otras palabras, tus pedos no se van a disolver solos. Erradica de tu vida como perla de sabiduría esa demanda y expectativa, porque es fantasiosa. ¿Por qué? Por la primera característica del karma. ¿Cuál es esta? El karma es definitivo. Todo lo que haces genera consecuencias. ¿Sí? Esas no se van a diluir o desaparecer por sí mismas. Tienes, si asumes de las mismas responsabilidad, especialmente aquellas que te son detrimentales y negativas, evidentemente, aplica como remedio las fuerzas y poderes de oposición. ¿Cuáles son las fuerzas y poderes de oposición? ¿Recuerdan? La primera, el arrepentimiento, que debe simultáneamente desvincular de toda forma o noción de culpa. Porque cometes errores, sí, pero no eres los errores que cometes. Si te identificas con tus errores, los reificas. La identidad asociada a los mismos y naturalmente te conviertes en el primario obstáculo para la trascendencia y resolución de tus aflicciones. ¿Sí? Entonces esto es un elemento también muy valioso e importante de tener en cuenta en la mecánica de transformación que ofrece y plantea el Buda Dharma. Sí, hazte consciente de tus errores, pero simultáneamente, no olvides, no eres los errores que cometes. O por lo menos puedes entender, no eres tan solo los errores que cometes. ¿Se entiende eso? Y en consecuencia, siempre existe la posibilidad de tu restitución. Entonces, primer elemento de purificación, ¿sí? Genera un sentido profundo, centrado en la conciencia de arrepentimiento, ¿sí? Y basado en el entendimiento de la relación causa y efecto. Segunda variable o segundo poder de oposición, ¿sí? Genera una determinación de enmienda, ¿sí? Entonces, atiende tus acciones, sus naturales consecuencias y transforma esa mecánica a la medida de tus posibilidades, ¿no? Tercer poder de oposición, reorienta tu vida en una dirección positiva y segura. Porque una causa primaria de tu aflictividad es asociarla a una que no es positiva y segura, como tu adicción a los 8 intereses mundanos. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir reorientar tu vida en una dirección positiva y segura? Bueno, en aquella que opera como el alivio estructural a toda tu recurrente aflictividad, que es el estado lúcido y despierto de la mente que llamamos Buda. La implementación como una iniciativa vital prioritaria del Dharma. Esto es la enseñanza que libera. ¿Ok? Y la necesidad de vincularte con un entorno vital que favorezca tu desarrollo evolutivo y evitar el vínculo con uno que más bien fortalece tus aflicciones mentales y emocionales. Esto también está, ¿verdad?, en el contexto de tu potencial y decisión. Tú tienes el potencial de decidir con quién interactúas.
o a quién empoderas en tu vida. Porque quizá me puedes decir, oye, yo no puedo cambiar el jefe que tengo en el trabajo. Puede ser cierto, ok, pero puedes cambiar la actitud con la que te vinculas con ese jefe. ¿Me doy a entender? Bien. Simultáneamente, es esencial que cultives como un medio de remedio una mentalidad altruista. ¿Por qué? Porque también se comprende que una causa primaria de aflictividad ha sido la contraria, una autocentrada y egoísta. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué es que esa actividad autocentrada y egoísta es fuente de aflictividad? Porque emana de una distorsión cognitiva. ¿Cuál? La noción de que existimos de qué manera. De forma aislada e independiente los unos de los otros. Esa es una cognición equivocada, ¿no? Por ejemplo, el deterioro ambiental por el que transita nuestro planeta, ¿de qué es natural consecuencia? De esta noción, de que el quehacer que nosotros ejercemos como individuos y sociedad no está vinculado al entorno del medio ambiente y su sustentabilidad, ¿no? ¿Se entiende eso? Bien, y el último elemento es, cuando sea viable y posible, consecuente de un acto de conciencia y sabiduría, corrige el daño que has hecho. ¿Sí? Y puedes también arguir, a veces esto es cierto y genuino, es demasiado tarde, ya no lo puedo corregir. Bueno, pero puedes corregir las estructuras mentales que conducen a la reiteración del mismo. Eso siempre está dentro del marco de tu poder. ¿Sí? Esas son entonces las 4 características de la actividad contaminada, del karma. Y la tercera meditación de este ciclo de los pensamientos que orientan al despertar. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Ok. Y el último de los 4 pensamientos que orientan al despertar se centra en la reflexión en torno a los defectos del samsara. Ahora, ¿qué es el samsara? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir la palabra samsara, korwa, en la lengua tibetana? Una vida o experiencia vital dominada por hábitos y tendencias negativos, inconscientes y compulsivos. En esencia, el samsara es la existencia animada por la ignorancia y la cognición dualista y la reificación, el apego y la aversión. ¿Sí? Entonces, en esencia, la tradición budista que señala o exalta que esa condición vital siempre y por naturaleza es aflictiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cualidades y características de esa condición vital? ¿Qué caracteriza al samsara? Bueno, son 6 características, ¿no? Y la primera es la incertidumbre que naturalmente acompaña la vida. El hecho de que entre nosotros no existe absolutamente uno, ¿verdad? Que conozca con certeza cuándo es que la bomba del karma va a explotar. ¿Sí? No sabemos qué predecir acerca de el momento futuro, lo que va a pasar en 10 minutos, y por supuesto que tampoco lo sabemos de qué va a pasar mañana. Muy importante, que no podemos controlar a nada. ¿Sí? Y que esta expectativa, demanda y tendencia de control es una de las causas primarias de nuestro sufrimiento. Así que de nuevo, ¿qué tienes que extraer como perla de sabiduría de este señalamiento? ¿Y qué es uno de los elementos primarios que debemos de aprender durante nuestro tránsito en este y múltiples mundos? Soltar. ¿Y qué es lo que debemos de aprender a soltar? Nuestra demanda y expectativa de control. ¿Por qué razón? Porque en realidad no tenemos control sobre de nada, más que de la experiencia que tenemos de eso. ¿Sí? Es lo único sobre lo que podemos ejercer influencia. ¿Sí? Pero estamos dominados a lo largo de la vida por esa fantasía, que es la fantasía del control.
¿Y de qué tienes control? ¿Tienes control sobre el clima? ¿No? ¿Tienes control? Esa es buena, ¿no? ¿Tienes control sobre de tu pareja? ¿Tienes control sobre de tus hijos? ¿Tienes control sobre el sistema político? ¿Tienes control sobre la economía? Y ahí estoy exhaustando todo lo que pensamos nos aporta bienestar, ¿no? Entonces, un elemento muy importante que demanda nuestra madurez en la vida es soltar esa expectativa de control. Ahora, no malentiendan lo que esto quiere decir. No quiere decir que generes una actitud en vida pasiva y valemadrista. No, no se trata de eso. ¿Sí? Porque finalmente tienes control de la manera en que percibes el mundo y tu actividad y sus consecuencias. ¿Sí? Pero aprende a soltar esta expectativa de control y dominancia sobre de otros, los factores de la vida y el mundo. ¿Se entendió eso? ¿No lo entendieron? ¿Sí? Como he dicho muchas veces, entenderlo genuinamente toma una vida de disciplina. Pero úsenlo como un punto de partida para hacer de esa empresa una de las centrales en su vida. Soltar mi demanda de control. ¿Sí? Porque es una fuente recurrente de aflictividad. ¿Sí? Ok. Otro defecto o limitante que es propio del samsara es que el samsara siempre está vinculado a la insatisfacción. ¿En qué sentido? Para empezar, la naturaleza y condición impermanente de todas las cosas, y que aún las cosas buenas, instancias positivas de la vida no duran. Que el placer hedónico es por naturaleza insatisfactorio porque es siempre temporal y relativo. Que puedes trabajar arduamente para, ¿qué te gusta? Tener una idílica vacación en la playa y cuando llegas a la misma hay un ciclón y no deja de llover y no puedes salir del cuarto, ¿sí? O puedes trabajar toda tu vida para construir una buena reputación y en un instante una acción trivial puede devastar y destruirla, ¿no? Es como este evento reciente en relación a su santidad el Dalai Lama, ¿no? Una vida entera, como pocas en el mundo de virtud e integridad. Y un pinche chisme de los chinos, ¿verdad? Bien colocado en un momento que aprovecha la vulnerabilidad de la sociedad, destruye la reputación de una persona de esta naturaleza. Entonces, si tu refugio es la defensa y promoción de tu reputación, que es tan tremendamente inestable y fácil de afectar, vas a sufrir. Entonces también tienes que soltar esa expectativa y demanda, que tiene que ver con otro de los intereses mundanos, ¿se acuerdan? La fama, el reconocimiento, el poder, la influencia. ¿Ok? ¿Se entendió eso? El tercer defecto del samsara, o característica del mismo, es que no puedes evitar, dentro del contexto de esa condición vital, la confrontación eventual con la muerte. Todos vamos a envejecer, todos sin excepción vamos a enfermar y eventualmente vamos a tener que confrontarnos con la realidad inminente del morir. ¿Sí? Y no solo eso, esto no solo ha sucedido o sucede en esta vida, sino ha sucedido recurrentemente a lo largo del tiempo sin principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes también que soltar? Una expectativa tremendamente dañina en tu vida. ¿Y cuál es esta? La esperanza de inmortalidad. ¿Sí? Vivimos como si fuéramos inmortales. ¿No es cierto? Decía mi maestro Trukugien que en el mundo hay dos grandes clubes de personas. Los que se saben y así funcionan, viven y operan como mortales, y los que se conciben como inmortales. Y me preguntaba, me decía, doctor Pesadilla, ¿a cuál de esos clubes piensas tú pertenecer? Y claro, yo respondía, ¿verdad? Que evidentemente yo pertenecía al club de los mortales, ¿no? Y me decía, no, tú eres miembro fundador del club de los inmortales, ¿no?
Y le decía, ¿y por qué dice usted eso, no? Y era muy pícaro, ¿no? Y me respondió en aquella ocasión, dice, porque solo de esa manera puedo entender la cantidad de pendejadas que has hecho en tu vida. Solo si vas a vivir para siempre. Porque si te dieras cuenta que eres mortal y no vas a vivir para siempre, hubieras evitado muchas de las tonterías que en la vida has llevado a cabo. En otras palabras, si te entiendes mortal, puedes elegir tus batallas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué importa quién lave los platos en la noche? Si sabes que no vas a despertar al día siguiente. ¿Sí? Solo vale la pena pelearte por quién lava los platos y vas a vivir para siempre, ¿no? Pero si sabes que no vas a despertar, no tienes tiempo para esa batalla. ¿Y quién sabe si va a despertar? Bueno, ustedes saben, ¿no? Tienen certeza de que van a despertar. Los inmortales. ¿Sí? ¿Entienden eso? Y ahí también podemos incorporar este señalamiento de Turkugien, ¿no? Este evento que les platicaba ayer. En ese momento de distracción, en una iniciativa muy airada, ¿no? Me propina una gran bofetada y me dice, no puedes estar distraído, no te puedes dar ese lujo, porque todo lo que a tu alrededor aparece en este momento es solo para ti, solo para tus ojos, una vez y nunca más. Fíjense eso, qué hermosa expresión. Todo lo que en tu vida acontece es solo para tus ojos, es solo una vez y nunca más. Entonces no te puedes dar el lujo de estar distraído, porque todo pasa. Todo. ¿Sí? Yo veo a veces con mucha añoranza las fotos de mis hijas cuando eran chiquitas, ¿no? Ya pasó. Y no estuve, en muchos de esos momentos no estuve. Y si estuve, el escándalo es que no estuve presente. O lo tomé por dado, o creí que iban a ser así para siempre. Mis chiquitas, ¿no? Todo pasa. Y así ha pasado mi vida, ¿verdad? Y así les decía, tengo 61 años, estoy por cumplir 62, ¿no? Y voy a abrir y cerrar los ojos y se acabó la cuerda. Así que tienes que elegir tus batallas. ¿Sí? Y si tienes tu impermanencia presente, hay muchas batallas que no valen la pena. ¿Cuáles? Todas. Todas. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Bien. El cuarto defecto del samsara es el renacimiento. El hecho de que renacer es tan doloroso como morir. El que volver a un cuerpo es tan difícil como verte extraído del mismo. Tienes que reiniciar, ¿verdad? Volverte a educar, volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, ¿verdad? ¿Y quién quiere repetir, si lo piensan, esos momentos difíciles de la adolescencia, repletos de inseguridad social, personal, ¿verdad? Así que el nacimiento, el renacimiento, sea el que se manifiesta a lo largo de múltiples existencias o simplemente los renacimientos que acompañan a la propia vida, esta particular existencia, naturalmente son aflictivos, ¿no? Son difíciles. Y que debes de extraer de nueva vez como una perla de sabiduría, que ya no quiero vivir dominado por la inercia. ¿Sí? Y ya no quiero tener que volver a empezar, ¿verdad? Una y otra vez. Me quiero liberar del samsara. Ya no quiero solo mejorar mi samsara, porque la mejoría es siempre temporal, ¿no? Es un parche. Ya no quiero parchar el bote, porque los parches tarde o temprano se desprenden y vuelven a hacer agua, ¿verdad? Me quiero liberar. ¿Sí? El quinto defecto del samsara son sus vicisitudes, que son endémicas al mismo, ¿no? Los constantes altibajos que acompañan a la vida.
y que nosotros todos deseamos que no existan porque buscamos que en la vida se manifieste una condición de estabilidad, ¿verdad? Pero en el instante en que obtenemos calma, ¿verdad? Surge otro problema, otro pedo, ¿no? En el momento en que obtenemos el trabajo de nuestros sueños, quizá perdemos a nuestra pareja. En el momento en que obtenemos la pareja que tanto deseábamos, quizá nos extienden un diagnóstico de enfermedad terminal. Y la realidad es que el mar de la impermanencia y el cambio de la vida es exhaustivo. Y especialmente lo es cuando no estás adecuadamente preparado para administrarlo. ¿Y cuál es la preparación única que te permite administrar la impermanencia de la vida? Soltar la demanda de permanencia. ¿Cuál es la herramienta fundamental para trascender la aflictividad que acompaña a la demanda de estabilidad? El abrazar la naturaleza inestable de las cosas. Por ejemplo, cuando transitas por un momento positivo en tu vida, ¿qué debes de tener muy presente? Debo de estar atento, debo de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Como decía Thoreau, el gran filósofo americano en ese famoso poema, debo de extraer el tuétano de la vida. ¿Sí? Porque no va a durar. Y eso no es probable, es certero. No pienses que va a durar. Ni abraces la noción de que se va a manifestar o repetir en el futuro. Esto es incierto. Solo existe el presente. Y si te topas con circunstancias negativas y difíciles, también que debes de tener presente, tampoco van a durar, ¿sí? Y toda circunstancia de dificultad viene acompañada de una enseñanza. Así que, si bien no es crimen toparte con esas dificultades, lo que es criminal es no poder derivar y extraer de las mismas sus enseñanzas. En otras palabras, no seas repetitivo. ¿Se entiende eso? Y el último defecto del samsara es el que en este nos sentimos crónicamente solos, ¿no? La Ciudad de México o Guadalajara es un perfecto ejemplo de lo que aquí queremos, por esto queremos decir, ¿no? Podemos estar rodeados de miriadas de personas, en proximidad las unas a los otros, como en la parada del microbús, ¿no? O de el autobús urbano, ¿no? Y de todas maneras, de todos estos nos sentimos separados, ¿sí? Y aun cuando nos vemos rodeados de nuestros seres queridos y amados, en realidad nunca pueden conocer y entender del todo nuestros pensamientos y nuestro mundo interno, ¿sí? Así que muchos entre nosotros nos sentimos a lo largo de la vida diferentes, otros alienados, ¿no? ¿Cómo corriges eso? Cultiva el espíritu de los inconmensurables, de la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Sabe que hay algo que es común en todos, que nos vincula a todos, que es igual en todos. Y es que todos deseamos ser felices y lo merecemos. Todos deseamos dejar de sufrir y lo merecemos. Y todos carecemos de la más primaria comprensión y sabiduría de cuáles son las causas que producen el bienestar y las que son responsables del dolor. Así que ten paciencia por otros, ¿sí? Regocíjate de las acciones virtuosas que otros desempeñan, porque entonces podrás participar en las mismas. Y siempre habrá condición para celebrar, en lugar de para estar jetón, ¿no? Y aprende y cultiva la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, para entender que lo que llama realidad es solo un punto de vista. ¿Sí? Entonces integras estos pensamientos que orientan a la mente al despertar, los haces presentes en tu vida. Vas a renunciar, ¿verdad?, a las causas que propician tu aflictividad. Y esto te va a empoderar a reorientar a tu vida en una nueva dirección, repleta de posibilidades, positiva y segura, que es la de la triple joya. ¿Sí? Y si vinculas tu existencia, tu vida, tu desempeño vital a esa dirección, la misma promete una garantía. ¿Y cuál es esa garantía? La trascendencia de la aflictividad, la trascendencia del sufrimiento, la cesación del dolor.
¿Y qué oferta más maravillosa puede existir que esa? ¿Y qué viaje más excitante puede haber que ese? ¿Sí? Entonces, me pidió Manuel, el coordinador de nuestro centro, que este fin de semana hablara acerca de los preliminares ordinarios y extraordinarios. Solo nos dio para los ordinarios. ¿Ok? Pero también eso es causa para volver y hablar de los extraordinarios. ¿Les parece? Bueno, pues terminemos aquí. ¿Ok? ¿Les parece? Y vamos a dedicar el mérito. ¿Ok? Sunam di tamche se pani, topne nyepe janam panine, kiegana chi balab chupayi, si pezzo le joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub Sencho Rinpoche, Makye Panam Kechurchi, Kyepanyan Parme Paryang, Kongne Kongdu Pewashu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Entonces imaginen que del centro de sus corazones ahora se irradia un intenso haz de luz y claridad, que éste se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y que se vierte y funde en aquellos que hoy más lo necesitan, como los que sufren de hambre y de enfermedad, como aquellos que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, primariamente animados por la agitación y la ansiedad. Aquellos que son presas de tragedias naturales, de diferentes formas y expresiones de violencia, particularmente las de la guerra o la explotación. Y en especial en este momento tan difícil de la historia de la humanidad, aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades, y en especial los que carecen de la sabiduría para implementarlas con precisión y en beneficio de los que les rodean. Entonces piensen en el presidente Trump, piensen en Vladimir Putin, piensen en Xi Jinping y en especial piensen en Claudia Sheinbaum. ¿Así es? Así es. Así es. Entonces no se olviden que un guerrero solo vive dos veces. Una para sí mismo y una para sus sueños. La vida pasa, parece taimada hasta que un sueño aparece y libertad es su nombre. La libertad es un faro, un extraño que señaliza el camino. No lo dejes pasar, no le tengas miedo porque ese sueño se habrá ido. Ese sueño es para ti. Así que paga el precio porque un guerrero solo vive dos veces. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Tony, por regalarnos 4 días. Esperamos que haya otros 20 visitas por lo menos, algo así. Sí, y pues a nombre de toda la sangha te hacemos una pequeña ofrenda. Muchísimas gracias, y gracias a estos recursos podemos sustentar nuestra actividad y nuestros diferentes proyectos, mantenerlos vivos, especialmente pues varias iniciativas que ahora estamos comprometidos a animar, como es nuestro Centro de Investigación Contemplativa en Avándaro, en Valle de Bravo. Recordarles que tenemos una infraestructura maravillosa para que ustedes puedan comprometerse con esta iniciativa de transformación cognitiva. Aprovéchenla, dense la oportunidad, no tengan miedo, lo pueden hacer una semana al año quizá,
de hacer un retiro personal, yo les ayudo, les dirijo a cómo organizar su dieta contemplativa, cómo involucrarse con una aventura como esa, pero dense la oportunidad. Como decía mi maestro, date chance de tener un chance, ¿sí? Entonces, aprovechen esa infraestructura, es un espacio increíble. No sabemos cuánto tiempo lo podremos tener, porque todo en la vida es incierto, impermanente, es la cualidad del samsara, ¿no? Entonces, mientras lo tengamos, aprovechemos. Y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto, y es el que queremos, como lo hizo en su momento Guru Rinpoche o Padmasambhava en Tibet, para domar o subyugar las energías que se oponen a la sanidad, ¿verdad? Construyó estupas, que son estas máquinas o transformadores espirituales que pretenden transformar la energía negativa psíquica y emocional en positiva, ¿verdad? Y los edificó por todas partes de los Himalayas y en el Tíbet. Bueno, nosotros edificamos en 2006 nuestra estupa, y la primera estupa budista en México, en Avándaro, en Valle de Bravo. Tenemos un plan de construir una gran estupa en el sur de la República Mexicana, en Cancún, ¿verdad? Se ha venido dificultando o alentando ese proyecto por falta de recursos, pero no quitamos el dedo del renglón. Y ahora tenemos el proyecto de construir una estupa en el norte de México, y tenemos la enorme fortuna, o quiero compartirles la maravillosa noticia de que recibimos un terreno extraordinario de 20 hectáreas en Monterrey para construir esta estupa tan solo la semana pasada. ¿Sí? Así que estamos en esa iniciativa, ¿sí? Teniendo ya ese terreno y siendo de nuestra comunidad, ya el construir la estupa en va a ser muchísimo más sencillo, mucho más fácil, ¿no? También quiero recordarles que tenemos este maravilloso programa, que es el programa de formación contemplativa de Casa Tibet, en el que pues, la comunidad y muchos que se han involucrado, especialmente Guillermo Uralde y otro equipo de gente, hemos dedicado 20 años de trabajo, más o menos, ¿no? Como 15 años de trabajo. Es un chorro. Entonces es un recurso maravilloso. Por favor, no le tengan miedo, aprovechanlo también. Les va a dar herramientas maravillosas para su desarrollo. Y en estos días, en el mes de mayo, vamos a enriquecer el programa con el capítulo 9, que es la introducción al Tantra, ¿sí? Entonces, lo que les invito a hacer es, cuando esto se suba, empiecen a incursionar en ese capítulo, que va a servir como referente para los preliminares extraordinarios más tarde, ¿ok? También comentarles que en el mes de junio estaré dirigiendo mi segundo retiro comunitario del año. El primer fin de semana de junio, que es el del 4, 5, 6 y 7, me parece, y voy a estar dirigiendo ese retiro con el tópico de muerte, bardo y renacimiento, ¿sí? También no olviden que en el mes de agosto nos estará visitando de nueva vez el venerable Anyen Rinpoche y su esposa, la Lami Ali, ¿verdad? Y no tomemos esto por dado, es una visita muy valiosa para nuestra comunidad, y Anyen Rinpoche tiene muchas actividades y tiene una enorme preferencia, o está teniendo un gesto de enorme, digamos, apoyo para nuestra comunidad al visitarnos, así que lo aprovechen. Lo más probable, estamos buscando que así sea, es que el retiro que dirija se centre en la enseñanza de partir de los 4 apegos, que es una de las más lindas enseñanzas del budismo tibetano. No olviden también que en la última semana de noviembre vamos a tener nuestro retiro anual de POA, la práctica del morir consciente, que es una práctica que, si tienen la oportunidad de hacer en comunidad o en retiro una vez al año, es increíblemente importante y es una clave para vencer el miedo al morir, ¿sí? Y bueno, agradecerle a Casa Tibet Guadalajara el enorme esfuerzo. Siempre que vengo hay algo nuevo,
Su centro cada día está más lindo, siempre está súper cuidado. El que tengamos este espacio para trabajar me parece algo increíble. Siempre están en el liderazgo de todos los proyectos de Dharma de Casa Tibet, ¿verdad? Esto es algo que yo celebro y admiro enormemente. Así que gracias a todos y gracias por acompañarme este fin de semana. Espero no haberlos agotado y espero verlos muy pronto. Muchas gracias y gracias. Gracias a ti. Y también en noviembre también vamos a tener un retiro en un centro de retiros cerca de Chapala, pueblo, o sea, yendo hacia Mezcala. Está muy bonito el lugar, hay mucho silencio, ya no hay el problema de la música que ya estábamos teniendo en Betsaida. Es cierto. Y pues también está muy cerca para todos nosotros. Eso va a ser del 12 al 15 de noviembre. Y también recuerden, no, en ese centro de retiros. Y también recordarles, ayúdenos a promover el programa, el taller de meditación que empieza el próximo miércoles sábado. Gracias. Y gracias de nuevo. Muchas gracias. Y gracias a todos. Y al salir, me gustaría darles una especial bendición con esta rupa, con esta estatuita. Esta estatuita me la obsequió Su Santidad Chetsan Rinpoche, la cabeza de la tradición Rikun Kagyu del budismo tibetano, uno de los grandes lamas de Tibet, y tiene reliquias de Milarepa, el santo poeta tibetano, tiene una uñita de Milarepa y tiene también un cachito de su túnica, ¿sí? De su túnica de algodón, así que pues es un objeto sacro muy valioso. Y la idea es transmitirle la renuncia de Milarepa, porque si hay algo que tenemos que aprender de él es esa renuncia a todas las ilusiones del samsara, ¿sí? Y también les voy a obsequiar un sungdu, un hilito de protección. Esta es una tradición india, muy linda, ¿verdad? Que adoptó la cultura tibetana también. Estos hilitos se les hace un nudo infinito que se llama la residencia del Buda, y lo que tradicionalmente se desea o acompaña con la misma es, se sopla en este nudo el mantra Om Ahum, que representa la mente, palabra y cuerpo del despertar. Se imagina que el campo de energía iluminada del Buda o el propio Buda se transforma en luz y se coloca en el medio de este nudo, y el hilo, el sungdu, nos sirve como un objeto que nos protege de el sufrimiento y de las dificultades de la vida, pero también es simplemente un recordatorio, como los cordones que los niños se ponen para acordarse de algo, un recordatorio de, creo, algo muy importante. Y como a menudo decía Tulkugen, ¿no? El recordatorio en torno al hecho de que en realidad somos seres luminosos que nos empeñamos en ser personas, ¿sí? Entonces, vinculen a este hilito ese señalamiento, ¿no? Somos seres luminosos que nos empeñamos en ser personas, ¿sí? Y cada vez que se les olvide y se hagan muy materiales y concretos, vean a su hilito y recuerden recuerden, Lama Tony siempre dice eso, ¿ok? ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer eso. Gracias a todos. Una fila para allá, por favor, y ya de una vez tráiganse sus cosas, si pueden, para ya ir saliendo. Gracias.